Claro que sí, mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otra edición más de su programa Solo Tango con Sabrina. Y bueno, les podemos comentar que el día de hoy ya estamos con la presencia de nuestro querido Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Finalmente pudimos solucionar ese pequeño problemita y yo sé que para futuras entrevistas va a salir súper y fenomenal. Pero ¿cómo te encuentras, mi querido Carlitos o Juancito o Juan Juan Carlos. Carlitos? Juan ¿Cómo Carlos, estás, me Juan conocen Carlos? todos como le va. Para mí es un honor y un gusto muy, pero muy grande de verdad poder tener contacto con usted, señor director. Un beso gigante a toda la producción, a Sabrina también, a vuestro equipo de trabajo allí. Gracias por recibirme. Sí, Juan Carlos Martino. Ah, Martino es mi Martino. apellido. Es como Súper. Martín, pero con una O. Mi apellido Martino. Oiga, Martino, ujú, Juan Carlos, por eso mi Instagram es mm, Martino Tango. Martino Tango. Martino Tango, Cuénteme, exactamente. en esos comienzos de de su carrera profesional, siempre a veces hay alguien que lo apadrina con un nombre especial. En el caso suyo, ¿le pusieron algún nombre en especial? El Juan Carlos Martino. Siempre a veces siempre uno a veces tiene un padrino que le pone un sobrenombre, pero no por de repente por opacarlo, de repente para que el público sepa esa frasecita especial. ¿Tuvo alguien que lo Tiene razón. apadrinó? No, no, realmente no, señor director, no. No, no, sí es cierto, hay anécdotas no solamente en el mundo de la música, Ujú. sino también en la actuación. Hay actores que aparecen con un nombre que es seudónimo, un segundo nombre. Pero no, en mi caso no. No, no, en mi caso no. Así, de manera natural. Tampoco he tenido un padrino artístico, Ujú, si bien estuve con importantes personalidades célebres ujú. del tango argentino, y he incluso vocalizado. Ahora, imaginen, tengo mi edad cronológica de 52 pirulos, 52 años, pero a los 22 años he compartido salas de música, Ujú. salas de vocalización con personas importantes, pero no he tenido la posibilidad de contar con ningún padrino artístico. Yo un poquito lo mencioné Ujú, en nuestro encuentro anterior, ujú, de que si bien vengo de una cuna de tango, la cultura rioplatense del tango, la cultura de Buenos Aires, la conozco muy al dedillo, desde mi bisabuelo y mi abuelo, que fueron referentes importantes del tango, fueron cantores, ¿no?, de tango. ujú, Eh, a mis 22 años, al nacer mi familia, mi familia en sí, es cierto, mi hijo, etcétera, y distintas decisiones hicieron que yo tomé un alejamiento de más de 25 años, casi 30 años. Es por eso que me encuentro en la responsabilidad humana, moral y cultural, antes de dejar este plano, de retomar el tango, que fue el año pasado, retomar la cultura, retomar el canto, y además del canto, bien dicho, la cultura en sí. Es decir, ¿de qué se trata? ¿Qué es todo esto? Porque el tango danza, el ujú, tango danza en el resto del mundo, ha tenido no solamente una repercusión importantísima, una participación el tango, desde películas en New York, en Europa, con escenas de tango donde han bailado, etcétera, hasta Al Pacino, ujú. un perfume de mujer, si no recuerdo mal el nombre, ¿no? Este, Incluyen, ha incluido en sus argumentos gramaticales el tango como la pucha, como un Ujú, elemento importante. Estamos hablando ahora, eso es la parte danza. ujú. La parte cantada, estimado señor director, no corrió con esa suerte.
no ha corrido con esa suerte. Es decir, no se ha desarrollado al resto del mundo, salvo por el único referente que hemos tenido, que fue Carlos Gardel. Imaginémonos todos que en 1930, 31, 33, 35, hasta su fallecimiento él, Carlos Gardel se animó a viajar a Europa, es cierto, en barco, en buque, en barco, a Estados Unidos, en avión, llegar a la Paramount Pictures y grabar las películas que grabó, cuando en ese momento, para la humanidad, para las personas, no era tan fácil trasladarse, era muy difícil y muy osado Claro. trasladarse de un punto al otro. Es lindísimo lo que usted está haciendo conmigo y con los otros, seguramente, personas, ¿no?, que pueden participar en vuestro programa, porque sin salamearlo, como dicen acá en Buenos Aires, en Argentina, sin chamullo, no lo estoy chamullando, de verdad, de corazón, le transmito esto. ¿Por qué? Para que nuestra audiencia, vuestra audiencia, tome conciencia de lo importante que van a escuchar acá en vuestros programas de tango. Más que nada cuando yo soy un entrevistado, soy el responsable de poner en contexto histórico a la audiencia, a los más jóvenes más que nada también, de qué pasaba antes con el tango y por qué era así, la vida por qué era así. Desde luego, no contábamos ni con wifi, ni con internet, ni con redes sociales. La música se transmitía de manera mucho más lenta, mucho más lenta. Acá en la Argentina nosotros escuchábamos un disco de los Beatles, luego de 5 o 6 años de haberse estrenado. Y cuando se escuchaba algún grupo moderno o llegaba noticias de algún cantante y algún long play, algún disco, era de mano seguramente de alguna familia adinerada que pudo viajar al exterior y que compraba y lo traía acá a la Argentina como novedad. Incluso, señor director, si me permite, el comentario paralelo, además del tango, ¿no?, del género tango. Esto es algo muy curioso que lo conversaba con mi hijo Lucas el otro día, y él la tiene muy clara también porque él es músico, además de estudiar economía, bueno, es músico por otro lado, ¿no? Aquí, en la Argentina, importantes pioneros del rock argentino, importantísimos y brillantes, pioneros como muchos, muchísimos, ¿no es cierto?, han sido personas de clase alta, de clase económica alta. Y ellos han sido los referentes importantísimos que han formado las bases acá en la Argentina del rock nacional. ¿Pero por qué? Y bueno, porque tenían el dinero sus padres para pagar importantes profesores de música, de piano, guitarra, comprarse sus instrumentos, comprarse sus potencias, sus equipos, y eso cuesta mucho dinero. Y una persona, por más talentoso que sea un muchacho de clase baja, que sea muy talentoso quizá con los acordes y con su guitarra y componiendo, no podía llegar a realizar y a realizar las creaciones que hacían estos muchachos, ¿no? Estas personas que son divinos desde lo artístico, no caben dudas. Bueno, esto es importante, al menos en la Argentina fue así, posiblemente en otros países quizá se dé algo semejante, algo parecido. Pero bueno, con respecto al tango, volviendo a la línea de nuestro diálogo, pasa algo también semejante, algo parecido. Situar en contexto a nuestros oyentes acerca de lo que estamos hablando, en contexto histórico, es importantísimo, importantísimo. Usted ubica, y si no lo ubica, lo ayudo, no hay problema, a nuestra audiencia, a este cantante Julio Sosa. Claro. Bueno, Julio Sosa canta lindo, digamos,
de 10 personas que uno le pregunte, 9 van a decir que les gusta Julio Sosa. Claro, gran exponente. Muy bien dicho, gran exponente. Julio Sosa aparece en la Argentina, aquí en Buenos Aires, posterior a la desaparición de Gardel, muy posterior, entre los años 50 y 60, donde él llega a su apogeo indiscutible. ¿Qué ocurre? Julio Sosa toma el repertorio gardeliano, es decir, los tangos de Gardel, no es que no los reversiona, los canta respetando la métrica, la música, etcétera, todas las características musicales, pero lo canta con un modo diferente, distinto, distinto. Y sin embargo, Dios te salve mi hijo, es el mismo tango que cantaba Gardel en la década del 30. Julio Sosa lo cantó, le dio una refrescada, como se le dice al tango, una refrescada importantísima con un modo, con un espíritu distinto y con una voz diferente de ser cantado. Y acá en Buenos Aires la rompió, los jóvenes se volvían locos con Julio Sosa, les gusta muchísimo. ¿Por qué? Bueno, porque lo cantó distinto, diferente, se ayornó más a la situación y además esto estoy muy seguro de eso, igual aunque sea un análisis, un juicio propio, personal, estoy muy seguro de eso, de que evolutivamente el cerebro del ser humano reacciona de diferente manera según la época. Por ejemplo, a mí me moviliza muchísimo la música clásica, pero seguramente a quienes vivían en la Europa antigua los movilizaba muchísimo más en la música clásica a los jóvenes de ese momento, ¿me entiendes? Es por ello que cuando aquí el tango comenzó a hacerse popular de a poco, estaba prohibido, Claro. porque no era aceptado por la clase social conservadora que estaban más de la mano de la música clásica y del jazz. Entonces escuchar tango era algo no decente, de baja categoría, no era de calidad, ¿entiendes? Pero porque digamos, generacionalmente, la gente más vieja, entre comillas, con todo respeto, ¿no? Los mayores, mejor dicho, los mayores no comprendían la frecuencia mental, la sintonía del tango. Como ocurrió también con la aparición de Elvis Presley en Estados Unidos, del rock, el nacimiento, los primeros pasos del rock and roll, era incomprendido. Usted recuerda que a Jerry Lee Lewis se lo prohibía por todas partes con su Claro. música. Decían que era la música del demonio, no sé qué, tocando el piano, ¿recuerda? Sí, sí, claro que sí. Incluso Elvis también con sus movimientos de caderas, decían que, bueno, que era indecoroso, y una falta de respeto. Yo pienso que es porque acerca del tema que anterior mencionaba, es la evolución del ser humano, la evolución de la especie, no solo espiritual, sino también mental, de ir adaptándose a nuevas tendencias, comprende. La responsabilidad que yo tengo es de dar a conocer el género de la mejor manera a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes recordárselos y producir la alquimia necesaria para que llegue a los estratos de la gente más joven, señor Joseph. Porque, sí, me escucho. Continúe, por favor. Ya después dentro de un ratito le iba a hacer unas cuantas Sí, preguntitas. no hay problema. ¿Por qué? Porque quien tiene el know-how de esto justamente soy yo, pero no porque
porque me la crea, como dicen acá en la Argentina. No, 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 en absoluto. Simplemente porque manejo la cultura tanguera, lo conozco. Desde orquestas, desde cantores de tango, composiciones, etcétera. Conozco mucho, mucho de raíz y de cuna, porque él lo que recibía de mi padre y Claro, me de imagino. mi abuelo. A mi bisabuelo no lo conocí, pero de mi abuelo y de mi padre. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viviendo en momentos mundiales, a nivel mundial, donde eh, encontramos que en una emisora de radio escuchamos un tema de Roxette, por ejemplo, de la década del 80, reversionado. ¿Entiende? Es el mismo tema que lo han reversionado, le han agregado, le han hecho un arreglo musical, un poquito como para que, y de hecho suena diferente, distinto, más fresco, ¿no? No solo con música de la década del 80, con otros géneros también, se está haciendo eso, pero no en forma criolla, ¿eh? Hay profesionales de la música, productoras que están haciendo eso, señor director, y gusta. Y de esa manera, a los jóvenes, jóvenes estamos hablando de chicos y chicas de 20 pirulos, ¿entiende? 18, 19, 20, 25 años, jovencitos, les gusta y llega al oído de ellos. Pero, cuando emisoras tradicionales reproducían esos mismos temas, aquí en Buenos Aires hay una de las tantas radios, ¿no? Que reproduce todo clásicos de los 80, ¿no? Los jóvenes pasan de largo, ¿no? No le dan bolilla, no le prestan atención. Cambiaban el dial. Cambian el dial. Sin embargo, cuando aparece algún tiktokero o en las redes sociales algún jovencito, alguna jovencita tarareando el temita con un arreglo diferente, es una bomba. Y ahí se enganchan. Exactamente lo mismo hay que hacer con el tango. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Yo interpreto, y lo digo respetuosamente, pero también con responsabilidad, interpreto que soy, porque no veo a mi lado otros referentes que sepan tanto como yo, de tango, y que además tengan una capacidad dentro en el área cantada, ¿no? Porque bailar no bailo yo, pero es decir, me auto yo solo y con mis conocidos y me lo han dicho, me dicen, Juan Carlos, vos sos el heredero realmente, sos el heredero del tango, sos el único que este diálogo, esta charla yo la tuve con el recordado Enzo Valentino, Oh, cantor wow. de tango, que vocalizaba conmigo, con Rubén de Alvarado en Estudios Paraná, acá en Buenos Aires, un señor divino, realmente divino. Le dije a Enzo, yo tenía 22 pirulos, le digo, Enzo, yo el tango, claro, salíamos del estudio, él vivía a la vueltita, en Corrientes, casi Uruguay, la avenida Corrientes, y veíamos las calles, Corrientes, le digo, me dice, no, pibe, vos no sabés lo que era esto, no sabés lo que era la calle Corrientes. Esto estaba lleno, no se podía caminar. Eso era, dice, ahora ya no pasa más nada, dice, el tango ya no va a resurgir. Le digo, sí, Enzo. Yo, y era chico, recuerdo, yo me voy a encargar, tengo fuerzas para sacarlo adelante como en la época de oro. Y me miró una vez y me dice, no sé, por ahí sí, bueno, porque se lo decía tan convencido yo. Dice, no, pero no creo, Juan Carlos. Le digo, sí, Enzo, sabe que yo tengo fe que sí. Bueno, hoy por hoy, sé que es así, porque cuento con la lucidez del conocimiento de las nuevas plataformas, de los nuevos sistemas, no solamente culturales, sino los sistemas desde lo electrónico, ¿no? Desde el hard, por expresarlo de un modo, y el conocimiento. Entonces,
y además del conocimiento, una facilidad interpretativa que colabora a que pueda formar esa metamorfosis. Aquí en Buenos Aires, en la Argentina, hace ya hace unas décadas, ¿ustedes la han conocido o escuchado alguna vez de la Sole? Claro, claro que sí. Soledad, Súper conocida. incluso la Sole Pastoruti ha estado con ustedes allí, ¿no? Sí, sí, vino en una ocasión. Perfecto, perfecto. Los Bueno, nocheros también vinieron acá. claro, los nocheros. Bueno, ahí está. Muy bien lo que usted me está diciendo. Perfecto. Excelente ejemplo. Soledad Pastoruti. Los nocheros, bueno, han aparecido luego en la Argentina, pero Soledad Pastoruti, la Sole, era muy jovencita cuando ella fue revelación acá en la Argentina. Lo que hizo con el tango, perdón, con el tango, el inconsciente me falló. Lo que hizo con el folclore Claro. argentino Ujú. es semejante a lo que hizo Julio Sosa, como yo le decía. Es decir, chacareras, zambas, eh, canciones del folclore argentino acá, que ya se escuchaban muy poco, solamente en algunas peñas de folclore, centros de jubilados, en clubes, en sitios muy reducidos, espacios reducidos. De repente le dio un empuje tremendo le dio y comenzó le dio una refrescada, como digo yo, al folclore y se hizo brillante. Y de repente, lo mismo que cantaba Yupanqui, lo mismo que cantaba Guaraní, escuchado por la Sole, era más lindo. ¿Me entiende? Claro, Era distinto. No sé si más lindo, diferente. ¿Entiende? Siendo democrático y sin ofender. Era diferente, distinto. Y bueno, yo recuerdo, yo era jovencito todavía, pero los discos de la Sole, los CD, los CD, se vendían, pero a raudales. Es increíble como la gente buscaba la Sole. Yo iba caminando por el barrio y pero, entonces, pero sí, no cree que fue porque de repente ofreció una imagen fresca, con diferentes sonidos, ya la tecnología se involucró un poco más, porque no se acuerda, no sé si se acuerda de que muchas de las personas que han grabado el tango, muchos han grabado y no han querido romper esa forma de interpretar, pero si de repente muchos lo hubieran modernizado, y no solamente en los estudios, porque anteriormente había los canales análogos y ya sí, empezaron a poner los canales ya, como dicen, en más, como más híbridos, digitalizado. más digitalizados. Si, si cantantes de la nueva época hubieran hecho eso y con una imagen fresca, yo creo que en en cierta forma el tango hubiera resurgido, hasta inclusive, no sé si usted también se da cuenta, ¿por qué los cantantes, los bailarines de tango a veces resaltan más que a veces que el cantante? Porque ponen una mujer bonita, con una forma de interpretar, Es verdad. y ellos son, como dicen de repente, los embajadores de la canción. No, no importa que el cantante esté cantando al costado, pero ellos son los que abren esa imagen y compran esa imagen al público. Si, sin irnos de repente un poquito más a lo que es la bachata, cantantes que cantan bachata y lo mismo, bailarines que cantan bachata. Han abierto el mercado europeo por el Sí, solo hecho que estas personas que bailan, enseñan y demuestran cómo y educan al público de cómo bailar, hacen que este claro. género crezca. Y algo que de repente muchos cantantes se han estancado. Van con la banda, va el cantante, pero siempre es lo mismo. Va el siguiente cantante, la banda, el Más de lo mismo. acordeón y lo mismo, pero no hay nadie que de repente ponga esa parte con un diferente color,
una diferente forma de presentar y poner algún bailarín o traer de repente una colaboración con una imagen más joven, así como lo mismo que pasó con la Sole, y cambiar un poquitito esa imagen que de Muy repente bien dicho, ha director. quedado. Y a veces de repente, Coincido. y a veces de repente por el miedo o el temor a mantener o mantener ese respeto, pero eso ha pasado y pasó también con la salsa en algún momento, pasó con otros géneros musicales, se estancaron en ciertas formas de vender el producto a la gente. Claro, claro. Comparto con usted totalmente, totalmente, muy bien dicho, su análisis es prolijo. Eh, y colaboro y lo ayudo un poquito más, señor director. Eh, es cierto de que le dio una imagen mucho más fresca, Soledad, como Julio Sosa también lo hizo, y luego aquí en la Argentina existió un referente importantísimo, importantísimo en Buenos Aires, que en la década del 70 y en la década del 70 y del 80 también estuvo muy presente, fue un señor cordobés llamado Rubén Juárez, que Ah, tocaba el ya. bandoneón y cantaba. Rubén Juárez, seguramente lo habrán escuchado ustedes en algún momento porque es un hombre que ha hecho giras. Ujú. Este, él es un hombre que no solamente tenía una voz prodigiosísima, sino que desde muy pequeño tocaba el bandoneón. Era un intérprete formidable y además existen grabaciones, ¿no? Donde él e intenciones de él y se ha vinculado muchísimo con la juventud. Rubén Juárez, hay sitios donde he encontrado contenido de Rubén Juárez junto con Piero. Acá había un programa que se llamaba de Carlos Juan Alberto Badía, Badía y compañía. Ujú. Aquí él se vinculaba muchísimo con los jóvenes, Rubén Juárez. El tango ha tenido un resurgimiento aquí en la década del 80, finales del 70 y principios del 80, de la mano de Eladia Blasquez, una excelente compositora y cantante, una artista divina, Chico Novarro, Cacho Castaña, Ujú. bueno, todos estos nombres eh, de la mano, obvio, no nos podemos olvidar tampoco de el que representa en la cultura tanguera un poquito también el antes y el después de los últimos tiempos, que es Astor Piazzolla. Allí es donde se plantea y se presenta este conflicto de opiniones del tango de la Guardia Vieja y el tango moderno o música ciudadana, que se presentó acá en Buenos Aires. Los porteños de gente más grande, mayor, opinaban muy pero muy mal de Astor Piazzolla y su música ciudadana, y el modo orquestalmente de hacer un tango diferente, más fresco, ¿no? Distinto. No sé si fresco es pero bueno, es el término apropiado, pero distinto. Eh, pero bueno, hay personas que les encanta, a mí de hecho, a mí me gusta muchísimo, me gusta todo, pero porque yo tengo ese poder o digamos esa capacidad de adaptarme evolutivamente al género, que es lo mismo, pero Ujú. distinto, me comprende, un poquito diferente. Claro. Sí, el tango ha tenido de la mano de Rubén Juárez, pero con esto termino, disculpe, porque es No, importantísimo. por favor, Con esto continúe. no, Muy fascinante, muy ¿sabe por qué? fascinante. No, porque termino, redondeé y le explico por qué, señor director. ¿Qué ocurre? Aparece Rubén Juárez cantando unos tangos hermosísimos de Gardel, loco, perdone que le digo loco, como hablamos Sí, así, sí, sí, claro. de, de Gardel, hermano. Aparece cantando unos tangos de Gardel, pero de Anclao en París, del año del Pepe,
cantándolo con orquestas de Raúl Garelo, con José Ogiviecki. Hermosas grabaciones que uno se enamora. Dice, pero qué lindo, qué bárbaro este tango. ¿Cómo lo canta? Mirá cómo canta Tinta Roja, mirá cómo, es increíble, no lo canta como los anteriores referentes, cantantes. Ahora, ¿qué pasa? No sé qué pasó. La verdad que no sé. No me explico por qué motivo, y pienso, esto es la primera vez públicamente que lo hablo, que lo expreso. Pienso que es una enorme y una gran deuda que tenemos en nuestra cultura argentina con nuestro querido y recordado Rubén Juárez. Una enorme deuda que tenemos con él, porque no se lo reconoció como se lo debería haber reconocido acá en Buenos Aires, en la Argentina. Y bueno, no, e incluso tengo como sostener mi opinión con una entrevista que en una oportunidad, un contenido, una entrevista que está grave, pública, está grabada, si uno lo busca, que Cecilia Laratro, una periodista aquí argentina, le hace a Rubén, y un poquito lo tocó por ese lado, le dijo, pero Rubén, ¿cómo? Era un hombre divino, realmente un pan de Dios. Eh, bueno, ya hay una anécdota personal que bueno, no, trato de no. Yo lo conocí a Rubén, lo conocí en mi vida, estuve con él y bueno, no. Fue un poquito mi padrino, por ahí, usted que mencionaba de padrino, mi padrino espiritual, pero bueno, luego no da para mucho tiempo, ¿no? Para contarlo en otra oportunidad, es algo muy íntimo. Pero qué cosa, volviendo al tema, claro, él era todo corazón. Dijo, no, bueno, hay que tener paciencia, ya se van a dar cuenta, ya los jóvenes van a ir reconociendo. La parte empresaria argentina, los productores y verdaderos empresarios argentinos, eh, no lo han tomado con responsabilidad, pienso, y con amor, o quizá no hubo un fanático tanguero o un admirado del tango que ponga capital para decir, epa, salvo grandes valores del tango, chao, después se terminó el ciclo y después nunca más. Ah, y el hombre que ha hecho mucho por el tango, recuerdo, fue Vergara Leumann, con La Botica de Tango, que era otro programa de tango con un formato muy parecido, que estaba en horarios distintos, ¿no? En otro canal, que también llevaba cantores de tango, etcétera. El señor Vergara Leumann hizo mucho también por nuestro tango argentino, pero a Rubén Juárez realmente es uno de los últimos mayores exponentes, y claro, lo conoce, Rubén Juárez, sí, sí, claro, qué bueno, pero el hombre no se lo premió, no se lo consagró, realmente no como debería. Pero bueno, lo positivo y lo lindo que estamos de pie, estamos aquí y ahora, con mucho para hacer. Y es nuestra, como digo, es nuestra responsabilidad de dar a conocer lo mejor de nosotros al prójimo. Y esa es una de las formas más lindas y más bellas de transmitir amor al prójimo, desde el conocimiento. Es una de las, pienso, aptitudes artísticas más nobles que puede tener una persona, desde el conocimiento, darle amor al prójimo, pienso. Súper bien, qué hermosísima introducción. Ya dentro de unos minutos vamos a hablar qué fue lo que pasó, en dónde se quedó toda esta inspiración, en todo esta revolución tanguera, porque usted lo mencionó, en algún momento algo pasó
porque y de repente también hay que no hay que hay que de repente nombrar o mencionar aparte de la juventud o los papás, inclusive a veces lo menciono en diferentes géneros musicales. Los papás fueron dando más capacidad o más hincapié a los niños a que usen las redes sociales, los teléfonos, porque imagínese usted, pongamos un ejemplo usted, mi persona y cualquier otra persona. Si su papá o abuelito no le hubiera contado todas esas historias y usted de repente le hubieran dicho, no, mira, toma el teléfono y mire estos cartoons, estos dibujitos, usted hubiera crecido sin ese conocimiento y no hubiera podido transmitir ese conocimiento que tiene a sus hijos o a las personas que lo conocen o a su círculo de amistades. Y eso creo que en algún momento, no solamente nosotros, todos hemos pecado, porque desde que dejamos de hacer eso, nuestra juventud ha tenido esa libertad de mirar muchas cosas que de repente no eran para ellos, Creo que tiene razón. en asociarse con cosas que de repente no ha sido para ellos. Y después a veces le echan la culpa a la sociedad, pero en cierta parte es culpa de nosotros también por no dar de repente ese tiempito a nuestros hijos, porque muchos, inclusive, no sé si usted se da cuenta, hay más accidentes, hay más robos, más disparos, más violencia juvenil, porque se Ujú. ponen a mirar videos que no son para ellos, seguir tendencias que no son para ellos, música que de repente no es para ellos. Y el papá no está o la mamá no está ahí para decirle, mira, a mí no quiero que escuches esa música, no quiero que estés mirando esos videos, no quiero que te juntes con esa clase de personas, porque antes nuestros papás, yo me acuerdo mucho tiempo, mis tíos, mis abuelitos, mi papá que en paz descanse, nos decían, esa junta no es para ti. Y Es era, cierto. y era como uno iba creciendo y uno a ver, yo me acuerdo en las mañanas, cuando uno se levantaba, lo primero que hacía era cambiarse, lavarse la cara, los dientes, arreglarse. Si uno no estaba bien arreglado y tendía su cama, no iba a la mesa a ayudarle a su mamá y después sentarse. Y todos comían en la mesa. A cierta hora todos regresaban a comer el lonche o el almuerzo. Pero en esos periodos siempre había esa radio, esa famosa radio, en que nadie la podía tocar. Si el papá ponía en las mañanas y en la mañana era música de los ochentas, noventas, después la mamá se ponía a escuchar mientras cocinaba José José, se ponía a escuchar a Chango, se ponía a escuchar un Leonardo Fabio, bueno, tantos y tantos artistas y el hijo no podía tocar esa radio hasta que después le den la oportunidad. En ciertas horas había música criolla, música popular. A ciertas horas el papá dictaba qué música su familia escuchaba. Y no teníamos problemas con juntas de la música urbana, que la música de las pistolas, de la música de que los niños vienen y se levantan con los pantalones casi por la mitad que se les cae, esa moda marihuana y cosas que se miran. Antes no había problemas mentales. Oiga, ahora acá es lo que más abunda. La juventud se ha llenado de problemas, de excusas, problemas mentales, problemas de que no pueden tener amigos, problemas de que de repente el papá de repente por querer lo mejor de ellos ya es violencia verbal. Hay un montón de excusas que antes Ah, qué no, loco, qué claro. locura. Antes no, oiga, antes usted no estaba haciendo nada en la casa, el papá le decía, vente conmigo, me vas a acompañar, y se lo llevaba, y había esa comunicación de papá e hijo.
A tal hora los muchachitos salían afuera, a la calle, con sus amiguitos del barrio y se la pasaban buenas horas. Antes no había ese problema de que de soledad mental. Mental, hay problemas mentales cuando hay ocio, cuando no hay nada que hacer. Ahí hay esos problemas mentales, porque Totalmente de acuerdo. mucha juventud se fija en los teléfonos, en qué es lo que está haciendo tal persona, si esta persona tiene hijos a los 15 años, yo también quiero ser así para quedar en la sociedad. Tantas y tantas cosas que ha habido y lamentablemente nosotros como padres no hemos cometido ese error de ser reemplazados por un teléfono y las redes sociales. Sí, Eh, totalmente de acuerdo. Sí, y eso es lo que se mira. Y también ha sido parte de repente de que nuestras canciones, nuestros géneros musicales se pierdan. ¿Por qué? Porque antes autores componían canciones hermosas por la voz de un José José, una voz, por la voz de tantos y tantos artistas. Antes las canciones, las personas que creaban canciones eran obras de arte, canciones que uno las puede escuchar de acá 20, 50 años. Ahora lo único que se escucha son canciones comerciales contra la pared, que mueve, que menéalo, que mueve tantas cosas y a veces muchas muchachas dicen, estás hablando contra el maltrato de la mujer, pero si ustedes a veces también son cómplices de todo eso. Y canciones que hablan mal de la mujer y las mujeres bailan esta clase de canciones en los nightclubs. Y tantas y tantas cosas que ha pasado y uno ha mirado que lentamente ha cambiado la sociedad. Lugares que antes decías, ¿por qué estos muchachitos se levantan y no dicen ni un buenos días, ni un buenas claro. tardes, o respetan a los mayores? Eso se ha perdido todo. Tú miras ahora y tú te vas a entretener. Uno como mayor, de repente, uno no necesita ir a un mall. Usted quiere entretenerse de una forma más fácil. Usted sale con su carro y se parquea en un lugar clave y usted va a mirar un montón de personas caminando y en vez de repente tratar de hacer ese enfoque, digamos, amigal, de hablar entre las personas, usted mira puros zombies mirando a sus teléfonos, caminando. Zombies con el teléfono en la mano. Claro, y ya le empiezan a tener esa joroba porque están ahí mirando al teléfono y muchos prestan tanta atención que se olvidan de que hay un semáforo y los otros carros también, las personas que manejan, por estar también mirando los teléfonos, se olvidan y terminan a veces atropellándolos. Y todos esos accidentes por esta mal enfoque de no prestar la atención y manejar. Antes, sí, seguro que había accidentes, pero de repente de alguna persona que de repente tomó mucho y salió ebrio, que cosas así pasaban, pero tú no mirabas de Claro. que gente atropellaba a otra persona porque estaba enfocada en un teléfono, o personas que se rompen las piernas, los brazos, caminando, imagínense, porque están enfocados en un teléfono mirando. Pero bueno, eso sería enfoque de un programa, mejor dicho, Tienes para otro razón. programa, pero a veces es un poquito la triste realidad que ha pasado, y no solamente en el ámbito educacional, en el ámbito cultural, en el ámbito musical, porque si todo esto se hubiera mantenido de una forma más bonita, todo argentino hubiera escuchado, hubiera crecido escuchando tango. Si hubieran puesto como ley que en los colegios se escuche tango o enseñen tango, parte de la cultura, todo niño por ley tendría que ir en el grado 9 o digamos en el grado 5 escuchar tango. O cuando empieza el profesor con una música o después del himno nacional escuchar un tango, usted miraría que eso cambiaría radicalmente en la forma de pensar y el tango nunca hubiera muerto en lo que es. ¿Sabe qué, señor director? Perdone que interrumpa. Su análisis profundo e inteligente, sabe que usted tiene razón con respecto a el tango desde la escuela.
Hubo aquí en la Argentina varios proyectos para integrar el tango como el folclore. Algunas escuelas, no todas, algunas, contaban con escuelas públicas, estamos hablando, ¿no? En la educación pública, algunas, aquí en Buenos Aires, en Capital Federal, Ujú. tenían el folclore como materia, pero no eran todas, no eran todas. Y en el conurbano, casi ninguna, muy pocas. Y bueno, el recordado y querido, como le decía Rubén, también en algún momento lo mencionó, de, de impartir el tango, enseñar tango en los colegios. Este, pero sí, no, algo ocurrió, algo pasó, que bueno, que se haya perdido. Pero bueno, hay, como le decía, como nosotros dialogamos anteriormente, hace unos minutos atrás, Ujú. estamos encontrando en el que la humanidad está tomando un revival Ujú. de la música, porque bueno, no hay compositores geniales como los que había antes, o quizá el cerebro humano, pienso, la creatividad ha cambiado, ha bajado un poquito su nivel. Entonces, se está haciendo, reproduciendo piezas, obras de arte musicales anteriores, se la modifica un poquito, se la ayorna y se las ejecuta ahora para los jóvenes. Sin embargo, sin embargo, de modo coherente y más preciso, eh, las ideas que tengo de producción eh, van hacia un lado, hacia un lugar mucho más creativo. Ujú. Es formar el mix, es decir, la conjunción del tango, es decir, la hermandad entre el tango y no solamente la música popular, la música, el rock popular, eh, el resto de todos los otros géneros. Eh, Tengo el know-how, cuento con ese conocimiento porque, bueno, también tengo la facilidad de vocalmente y de la interpretación. Ojo, no tanto por la técnica vocal, que si bien es importantísimo. Ujú. Eh, ¿Quién cante tango? Le digo porque aquí en Buenos Aires, yo constantemente, ahora, dicho sea de paso, le voy a hacer llegar, si usted me lo permite, Claro. un flyer eh, y promocionar de algún modo. Este viernes, el viernes de esta semana, aquí en Sí. San Telmo, en Taconeando, es una Ok. tanguería Claro, claro. que tiene mucha historia, voy a estar cantando unos tangos con los otros amigos cantores. Eh, bueno, el viernes es una cena show donde hasta si se conectan conmigo a mi Instagram, puedo hacer que ingresen como invitados especiales, ¿no? Para no abonar el ingreso, no la entrada. Ujú. Es, y le menciono esto, volviendo al tema anterior, de que con muchos acá gente del tango, yo converso acerca de esto, de que, ¿qué pasa? Hay que hacer, ¿qué ocurre? Pero bueno, no todos tienen la facilidad ni el conocimiento que tengo yo, modestia aparte de verdad, pero hay que decirlo porque con la impronta justa, nos permite poder crear, Claro. ¿entiende? Y poder presentar proyectos nuevos y hacer cosas nuevas, crear, grabar, hacer nuevas grabaciones. Eh, como Piazzolla grabó Adiós Nonino, que cuando lo escucharon por primera vez a Piazzolla grabando Adiós Nonino, un instrumental, dijeron, bueno, o Balada por un Loco, claro, hubo muchas personas de antes que no estaban en desacuerdo. Sin embargo, hay que permitir que la humanidad se manifieste, se exprese.
Eh, pero, perdón, no reconocer, recordar y colocar de nuevo el tango en el mundo es responsabilidad de los que somos de aquí de Buenos Aires. Y bueno, eh, se puede hacer, todo se puede hacer. Es cuestión de muchas veces nos juega en contra el tiempo, Claro, porque es necesario. hasta inclusive, de repente conectarse con alguien, con alguna muchacha influente, como le llaman, influencers, y mencionarle, y dile, mira, me gustaría que de repente puedas poner un pedacito de esta canción de tango. Uno nunca sabe si de repente tienes esa suerte que esta persona vaya a poner, porque le cuento que muchas de estas influencers se ponen a bailar salsa, se ponen a bailar merengue, se ponen a bailar un montón de cosas. Pero si solamente podrían poner un pedacito de 10 bueno, de un minutito, tratando digamos, tratar de bailar tango, ¿usted no cree que esto se volvería viral? Sí, Eh, totalmente. Totalmente, sí. Sí, es por ahí la cosa, más o y, menos y de usted con repente, su... y de repente imagínese usted decirle, mira, tú haces eso y yo te invito a uno de mis conciertos de tango, vente. Claro, Buscar a alguien local de donde usted esté, que sea influencer, y decir y hacerle esa contrapropuesta. Y yo creo que fácilmente, bueno, esperamos que ya después cuando no vayan a copiar la idea y vamos a mirar un montón de influencers con lo del tango, pero bueno, acuérdense que salió desde acá, salió con la conversación totalmente de con mi acuerdo. querido Juan Carlos Martino. Ya si se copian la idea y bueno, ya es como dicen, es un plus o es un plus, pero Quédese como dicen, tranquilo, todo suma. claro, pero eso de repente podría ser, o imagínese, o de repente venir, usted que usa de repente su Instagram todos los días, venirse con el tango del día, un pedacito de un tango, ponerlo en el reel, o poner otra persona, como le digo, ahora que mayormente, usualmente en el género de salsa siempre ponen a una muchacha cantando un pedacito y tratando de interpretar algo o también un hombre influencer que haya, decirle, oye, mira, yo canto, yo te mando la canción y trata de como de cantarla y interpretar un pedacito de la canción. Eh, Claro, con eso, las muchachas van a decir, wow, ese muchacho canta, pero no saben que es así un mini Vanilli, es Juan Carlos claro, cantando en la parte de atrás. Pero todo ayuda para hacer. Eh, totalmente de acuerdo. Todo usted esto que usted está compartiendo, ser director conmigo, un poco para mí es adentro, me da un poco de sonrisa, una sonrisa cálida, porque me hace sentir muy bien, eh, porque recibir esta opinión desde tantos kilómetros que nos separan desde usted, de usted, me di cuenta que no estoy en el camino equivocado, porque es parte, usted fue tocando puntitos que es parte de todo un gran proyecto del cual estuve hoy conversando hoy en la mañana con Lucas, con mi hijo, que es bueno, al ser un muchacho de casi 30 años, está no solo en el conocimiento, sino en la movida Ujú, de todas de estos recursos, perdón, eh, actuales. Y sí, 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 yo ya lo tengo eh, no solo craneado, como se dice, ajá, lo en tengo, mente. sí, en mente lo tengo craneado para desarrollar y sé cómo, ¿no? Este, y además no soy egoísta, no hay que ser egoísta nunca en el arte, en la cultura. Los artistas no somos egoístas. Hay que dar y compartir y brindarse al prójimo porque todo suma. Lo importante es que todos aprendamos
de todos, ¿no? Es O, lindo eso, o es hasta positivo. inclusive, ya casi para terminar esta parte, ya que estamos inspirados el día de hoy, Sí, sí, buscar un paisaje bonito o un mall que hay en tantos lugares públicos, un mall, mostrar un poquitito del paisaje y después venir con el canto. Decir, muchachos, estamos acá en el mall de tanto de acá de Quilmes y claro, después, y les vengo con este pedacito, hacer un minutito o 5 minutitos, depende dónde lo pueda o lo quiera poner, y después usted canta un pedacito del tango y lo sube. Y bueno, si ustedes quieren más, me siguen en mis redes sociales y bueno, ahí ya tiene un pequeño gancho para que la gente lo pueda seguir buscando. Pero bueno, mire, estamos llegando a lo que es esta parte de que hemos estado muy introvertidos en tratar de cambiar este género. sí, Hemos hablado de Cacho Castaña, hemos hablado también del maestro, que por cierto, cuénteme, antes de que vayamos rápido al tema, usted mencionó estos sí, dos artistas, Julio Sosa, sí, considerado el varón del tango. ¿Por qué le sí, pusieron el nombre del varón del tango? bueno, no solamente por su voz, que realmente era muy cálida, pero imponente a la vez y fuerte, ¿no? Digamos, una voz muy presente, vocalmente no. Eso le valió a Julio Sosa para recibir el apodo del varón del tango. Pero además de ello, Julio Sosa contó, vio que venimos hablando de tecnología, ¿no es cierto? Ujú, Bueno, en la década del 60, cuando Julio Sosa la rompe, como se dice acá en la Argentina, en Buenos Aires, fue con el apoyo de la tecnología de ese momento, que era la aparición del televisor blanco y negro mm, acá en Buenos Aires. Entonces, porque le cuento, posiblemente pasó así también en otras ciudades del mundo, ujú, al menos aquí en Capital Federal, en la casa de mi viejo vivía en Villa del Parque, eh, él me contaba, me dice, ¿sabes una cosa? En la cuadra había un solo vecino que tenía un televisor, que había comprado un televisor. Apenas apareció el aparato, el televisor como electrodoméstico, como aparato, ujú, ¿no? claro. Que era un bien de lujo, era carísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Y esa familia era una familia de dinero de la cuadra que había comprado el televisor y dice, y dejaban la ventana entreabierta, digamos, el ventanal, el postigo, era una persiana. Recordaba a mi viejo que la dejaron un poquito entreabierta. Ujú, Dice, ¿vos podés creer que la gente en la vereda se juntaban todos mirando así para adentro para mirar el televisor, mirar la claro, claro. programación? Porque era algo nuevo, algo, algo nuevísimo, ¿no? No. Ujú, Y bueno, miraban los programas y todo. Es decir, que Julio Sosa contó con el gran apoyo, pero de sotamanga al pasar, dice un tango, es decir, de casualidad, de que lo apoyó muchísimo la aparición del televisor. Y entonces, ¿qué es lo que hace Julio Sosa? Un hombre muy carismático, muy desenvuelto, muy desinhibido, además de Gardel, de Carlos Gardel, porque los primeros videoclips fueron hechos por Gardel, desde El día que me quieras, o cuando Mi Buenos Aires querido, que él está en la cubierta de un barco y demás. Julio Sosa comienza a grabar tangos a modo de videoclip, eh, teatralizados, apoyado en la barra de un bar, llegaba Julio Sosa, pedía una caña para tomar, lo que sea, y esas teatralizaciones, esas dramatizaciones, esos mini videoclips, la rompían, Claro. viejo, era increíble verlo a Julio Sosa, además con la estampa que tenía él, y cómo desde la televisión él
llegó al público, pienso que todo esto le jugó a favor para recibir el varón del tango, el nombre, este apodo a Julio. Es la televisión, señor director. Eso es lo que Claro, le jugó en la historia. claro, sí, tiene mucha razón. Y una pregunta, como uruguayo se supo ganar al pueblo argentino, ¿ah? Que es que es lo más meritorio que podríamos mencionar. Lo aman, lo aman. Acá no hay persona, no hay argentino que no le guste Julio Sosa, lo aman. Julio Sosa, pienso que de todos los cantores de tango es el más amado porque lo registran. Dice, Julio Sosa, Julio Sosa. Y Y bueno, una cosita, ya, antes de que mencionemos de todos estos grandes exponentes que nacieron de Uruguay, ¿cuál es la controversia que dicen de que Gardel no nació en Uruguay y que vino de Argentina? Y otros inclusive hasta lo consideran que es colombiano porque vivió tanto tiempo allá. claro, claro, claro. Bueno, el aporte que yo puedo dar, el aporte que puedo dar yo desde mi lugar, es tomando la fuente de un ex licenciado, doble licenciado en letras, ex profesor mío de literatura, lo cual no me vi más luego con este profesor, pero él me ofreció en su momento darme una fotocopia de la partida de nacimiento original de Carlos Gardel. Y él, además de ser doble doctor en letras, un hombre muy leído, etc., eh, me contó de que sí, evidentemente para él, para su conclusión, Gardel era francés, había nacido en Francia. Mm, ¿Usted recuerda que en principio también de nuestra charla, nuestro diálogo, ujú, yo le hablé de a nuestros oyentes situarlos en un contexto histórico para claro. que comprenda las cosas, por qué pasaban de esa manera? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Berta Gardés, la madre de Carlos Gardel, eh, se sabe por versiones, ¿no? De que de Francia, de Toulouse, Francia, donde nació Carlos Gardel, ella era madre soltera. Y la madre soltera era muy mal visto socialmente. Entonces, familiares de Berta vivían aquí en Buenos Aires y a ella la ayudan económicamente para que viaje ella aquí a Buenos Aires porque aparentemente, bueno, tenía que exiliarse la muchacha, la niña, porque no tenía posibilidades de seguir viviendo En con Francia. la panza embarazada, por ejemplo, ¿no? Y con un hijo que no tuviese padre. Usted, imaginémonos qué feo, ¿no? Qué triste que era eso Ujú. y qué distinto en ese momento histórico, ¿no? De la humanidad. Viaja Berta Gardés con su hijo ya nacido, con Gardel bebé en brazos, viajan y ellos tenían familiares en Uruguay, en Tacuarembó. Hacen una parada en Uruguay, se alojan allí un tiempo y luego se radican en forma fija acá en el Abasto, en la calle Jean Lloré, donde era la casa de Carlos Gardel y de su mamá. Por eso a Gardel, además de ese sería muy lindo, otro muy lindo programa que podríamos hacer. Sure, Los claro. apodos de los tangueros y por qué. Ah, Porque mire. este tanguero tenía este apodo, y por qué. Bueno, Gardel tenía, creo que es el ganador, el que más apodos tiene, es el conocido como el morocho del Abasto, porque se crió acá en Almagro, acá cerquita donde vivo yo, en el barrio Almagro, en el Abasto, en la calle Jean Lloré, donde actualmente es un museo
y un lugar de tango, la casa de Gardel. ¿Qué ocurre? De Uruguay viajan hasta acá, hasta Buenos Aires, y bueno, y aquí es donde se instala Berta con su hijo, y bueno, y ella así educó y crió a su hijo, Carlos Gardel. ¿Quién? ¿Quién? Carlos Gardel. Desde temprana edad, desde chiquitito, acá en Buenos Aires, en Almagro, él era muy curioso, y él prestaba atención y se metía en los bodegones, en los despachos de bebidas, en los bodegones, donde escuchaba y veía grandes payadores y cantores con sus vihuelas, con sus guitarras, y él quería ser cantor, ya él, eso es lo que despertó en Carlos Gardel, su amor por el tango y su afición por el tango desde pequeñito. Entonces, explico con este relato que el tango nace mucho antes, digamos, se gestó mucho antes de Gardel. Gardel lo que hace es darle una entidad de alguna manera, así como hizo Elvis Presley con el rock and roll. Si bien, bueno, no quiero entrar mucho en detalles musicales, ¿no? Pero bueno, tiene una influencia Elvis del gospel y demás, porque Elvis admiraba muchísimos intérpretes de gospel, ¿no? Y de spirituals, que es lo que consumía él con su mamá en las capillas religiosas donde él asistía los domingos, ¿no? De la mano no de su madre. A Gardel le pasa acá en Buenos Aires esto en los bodegones. Él se metía de chiquitito, y bueno, y había muchos payadores, cantores de tango. Pero ¿qué pasa? No se le decía tango. El título tango, pienso, en mi opinión, respetuoso, soy respetuoso y cauto al momento de opinar. Pienso que comienza a partir de Gardel. ¿Por qué? Porque ya José Bettinotti, Agustín Magaldi, Agustín Irusta, son grandes referentes del tango nacional argentino, del tango de la Ribera, digamos, ¿no? De la música rioplatense. Y ya existía el tango cantado. Yo recuerdo, y esto lo pongo en público conocimiento y lo comparto con toda la audiencia, que en un momento me pongo a hablar con una persona muy grande, muy mayor. Yo tenía 20 años más o menos, 20, sí, más o menos 20 años. Y me pongo a hablar con un hombre de tango mano a mano. Claro, yo desde jovencito sabía mucho y mano a mano podía hablar con una persona muy grande. Y me dice, ¿sabes una cosa, pibe? Hay un cantor de tango que muy pocos lo recuerdan, pero vos podés creer, dice, que se paraba en las esquinas a cantar sin sonido, ¿no? Era un cantorazo. La gente en el mercado de Abasto, en Almagro, el tipo se paraba en las esquinas antes de Gardel, estoy diciendo, ¿no? Antes de Gardel, famoso, digamos, ¿no? Estrella. Se paraba en las esquinas a cantar tango y la gente se volvía loca. Se juntaba en las esquinas y era increíble, loco. Este señor se llamaba Quiroga, Roberto Quiroga. Yo le metí mano luego a contenidos y demás, y encontré algunas grabaciones de Roberto Quiroga. Era un buen cantor el hombre, pero bueno, la forma, el tango cantado, el modo de cantar el tango con esa presencia, esa impostación y ese modo casi lírico, como por decirlo de algún modo, ya lo practicaban otros como este señor Roberto Quiroga, que era una locura, era una locura. ¿Por qué? Porque era el pasaje de la cifra, o digamos, de la payada,
al tango, es decir, con música, con melodía, con ritmo, ¿me entiende? Ya dejaba de ser una payada, se convertía en una composición musical. Así que, desde luego, hay muchos referentes anteriores a Gardel. Y para hablar para próximos programas. Oiga, Sí, mire, sí, sí. qué interesante, mi querido Juan Carlos. Pero bueno, vayámonos a esa parte tan bonita que usted mencionó. Usted tiene un evento muy próximo que me gustaría que lo vuelva a repetir. ¿Quiénes se van a estar presentando? ¿Qué hora? ¿Cuánto es el costo? Y dónde? Por favor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Taconeando se llama, el título es Taconeando. El encuentro, el evento es este viernes 8, 21 horas, en San Telmo, en la calle Balcarce, Balcarce al 700, 725, si mal no recuerdo. Allí vamos a estar haciendo un hermoso ritual de tango. Vamos a estar presentes 10 cantores de tangos. Somos 10 cantores y cantoras. Ojo, hay hombres y mujeres también. Súper. Eh, ¿Alguno que quiera mencionar, por favor, dentro de ese repertorio de cantantes? en realidad, si usted me permite, eh, preferiría que no, porque va a ser que recuerde algunos y otros van a quedar afuera que Sí, no sí, sí. recuerdo. Entonces, No se como son preocupe. 9, Claro, lo que vamos a hacer en interno, usted me manda el flyer y hacemos como dicen, el posteo adecuado para hacer la invitación totalmente. formal para que el público vaya. Y si tenemos un tiempito durante esta semana, me gustaría que tengamos una pequeña entrevista de repente de 30 minutitos, 40 minutitos y hablemos del evento. Así hacemos un poquito Perfecto. de promoción del evento. Y bueno, mi querido Juan Carlos, yo sé que el día de hoy ha sido un día espectacular para mí ha sido un día en el cual, aparte que lo he escuchado súper bien, ha sido un momento en el cual he aprendido de historia, he aprendido de la forma también como usted piensa, como dicen, esa adrenalina que usted consume de tango, la tiene y la lleva por las venas. Pero me gustaría que antes de que terminemos, que me comparta sus redes sociales, número uno. Y número dos, yo sé que a usted le encanta cantar y me gustaría que me cante un pedacito de una canción, aunque sea un poquito de a capela. Y con eso Perfecto. y terminemos el programa porque no quiero que se haga muy tarde y de repente se me va a quedar sin, como dicen, sin su fiambre o se va a quedar sin la pasta o sin la comida. Y imagínese No hay problema. una persona con mucho hambre al final se termina volviendo en una persona, como dicen, incontrolable y no queremos que le pase a usted eso. No hay So, por problema, no hay favor. ningún problema. Simplemente sus deseos son órdenes, señor director, no hay ningún problema. Miren, a mí me encuentran en Instagram como @martinotango, Martín. @martinotango. Eh, en Facebook también me encuentran con mi nombre completo, Juan Carlos Martino. Al igual que en Facebook, en la red social Facebook, mi nombre es Juan Carlos Martino, me van a encontrar allí. En YouTube también y Martino Tango en Instagram. Esas son mis vías de comunicación. Pueden seguirme, se pueden comunicar conmigo en privado. Por una cuestión de respeto y de seguridad, no coloco el número de mi teléfono, ¿no? Claro. Este, así en forma pública, pero se pueden comunicar conmigo y bueno, y estoy para compartir Comunicación. y sí, totalmente. Así que bueno, Martino Tango, @Martino Tango, ese es mi cuenta de Instagram. Eh, bueno, hay un clásico, no sé si lo escuchó alguna vez, Tita Roja.
Claro, Si, por favor. si Eso le... se la vamos a dedicar para nuestra querida Normita Hospital, que es Ah, qué súper bien. fanática y aficionada a esa canción. Y bueno, aunque sea un pedacito de acapela, o usted decide, porque la otra vez usted se cantó casi toda la canción. Todavía tengo ese recuerdo sin ningún problema, ni creo ni respiró. Creo que hizo y empezó a cantar toda la canción y le salió súper, súper bien. Y me No gustaría hay que problema. con esa cancioncita nos despidamos. No se olviden, por favor, lo pueden ver en persona, mi querido Juan Carlos Martino, este viernes en Taconeando. So, por favor, ya muy pronto vamos a compartir el afiche o flyer, como le llaman en inglés, de esa próxima Exactamente. presentación. Y me gustaría que para próximas presentaciones me mandes, Juan, flyers para también para seguir, seguir y hacer ese seguimiento tuyo. Y si haces algún videíto, cositas así de lo que estuvimos mencionando para promover el tango, me la mandes. Tú tienes ahí mi teléfono, para también que yo la pueda poner de mi parte en las redes sociales. Un Muchísimas placer, gracias. mi querido Juan, un placer y el mayor gusto. Un saludo a tu familia, a tu hijo que en esta ocasión nos ayudó en esa parte técnica. Y bueno, ya sabemos que para una futura presentación, o una futura entrevista, ya sabemos cuál es el teléfono El adecuado para modo. ingresar, o de repente que una vez que tu hijo haga esos pequeños arreglos en tu teléfono, yo creo no va a haber ningún problema. Eh, Muchísimas gracias, Perfecto. mi querido Juan. Al revés, gracias a usted, señor director, y gracias a todos, absolutamente a todos, todos los que están presentes del otro lado, compartiendo su energía con nosotros y compartiendo lo más bonito, lo más bello, que es vuestro tiempo de vida y su atención, lo están compartiendo con nosotros. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz. Sobre mi callejón, como un borrón, pintó la esquina y el botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche y aquel buzón carmín, y aquel fondín donde lloraba el tano, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estarás, mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna amiga, volcas como entonces tu clara alegría? Veredas, veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. Excelente, excelente. Mi gente linda, nos Gracias, señor director. despedimos con un fuerte y un súper aplauso, mi querido Juan. Será contigo hasta una próxima oportunidad. El aplauso, mi gente linda. Nos vemos. Hasta la próxima. Se me cuidan.